Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero. Esta semana estoy con Eugeni Morales. ¿Qué tal, Eugeni? Hola, buenas tardes. Que ha estado en anteriores ediciones del podcast. Y con Ana Villanueva. ¿Qué tal, Ana? Hola, Bernat. Ana es CEO y fundadora de Tico, que es una startup en el sector de real estate, un e-buyer. Ahora nos contarás un poco qué es eso, que empezó hace 3 años y que ha crecido muchísimo. Ha levantado más de 50 millones de euros y que, bueno, ahora nos contarás qué hay detrás de este proyecto, pero también ahora estamos en un momento especial en cuanto a la situación del mercado y nos interesa mucho entender cómo os afecta también esa situación. Pero antes que nada, cuéntanos, Ana, ¿qué es Tico? Hola, Bernat. Hola, Jenny. Tico, como bien decías, Bernat, es un e-buyer o instant buyer, por sus siglas en inglés. Básicamente lo que hacemos posible es la venta de la vivienda en un periodo muy corto de tiempo. ¿Y cómo lo hacemos posible? Pues es con 2 ingredientes. Uno, compramos directamente inmuebles y asumimos el riesgo de revenderlo posteriormente. Y 2, usamos mucha tecnología para hacer el proceso más eficiente, ¿no? Como sabemos, hay muchas partes del proceso de venta de un inmueble que no están digitalizadas. De hecho, si miramos los últimos años, solo ha habido disrupción o grandes innovaciones en los portales inmobiliarios, y eso ha sido ya hace 20 años, y quitando eso, pues las casas se siguen comprando y vendiendo de la misma forma. ¿Esto qué implica? Pues implica un periodo muy largo de tiempo. De media en España se tarda 8 meses en vender una vivienda. Implica mucho estrés, no sabes cuándo vas a vender tu vivienda, ni por cuánto. Es un proceso muy complejo, implica mucho papeleo, mucha burocracia. Y también hay muchas incomodidades asociadas, ¿no? Por ejemplo, pues visitas de extraños a tu domicilio, ¿no? Decías, ¿cómo afecta esto? Pues esto ahora es aún más incómodo, ¿no? El tener gente visitando tu domicilio en la situación en la que estamos, ¿no? Implica sorpresas inesperadas. Oye, parece que ya he encontrado un comprador, luego ese comprador no consigue la financiación y se tiene que volver a empezar el proceso completo, ¿no? Entonces, Tico nace para eliminar todo ese estrés de la compraventa y para hacer que la venta de la vivienda se pueda hacer en tan solo una semana. Y como decía, pues lo hacemos comprando directamente el inmueble y usando mucha tecnología para que el proceso sea muy rápido, ¿no? Por ejemplo, pues en tan solo 24 horas el cliente puede tener una oferta por su vivienda. ¿Cómo funciona esto? O sea, ¿cómo puede un algoritmo saber si, yo qué sé, si el piso tiene algún problema o no sé, o tiene ventilación, sí, o tiene buena luz? ¿Cómo funciona un poco el proceso end-to-end, ¿no? De principio a fin? Hay una primera parte para explicarte un poco cómo es esta parte de valoración, que juega un papel muy importante, pero no es lo único que hacemos, ¿no? Esa valoración automática es una herramienta que tenemos, pero que luego se complementa con el factor humano. Entonces, para que entendamos un poco mejor cómo funciona Tico, pues hay una primera parte muy importante que es cómo identificamos a esa gente que quiere vender su vivienda, que es una diferencia muy importante con respecto a las inmobiliarias o otros players en el sector inmobiliario. Nosotros lo hacemos de forma exclusivamente digital, solo a través de canales digitales online. Identificamos a esa gente que quiere vender la vivienda y que encaja mejor con el modelo de Tico. Y el modelo de Tico es alguien que aprecia esa comodidad y esa rapidez, ¿no? Cuando tenemos identificada la persona de Tico, pues hacemos que venga a nuestra web, rellena un formulario. En ese formulario nos dice la información básica de su vivienda, sobre todo pues la dirección para que podamos geolocalizar y hacer una valoración online. Con esa información hacemos una oferta, como decía, en 24 horas. Nuestro algoritmo de valoración, lo que se conoce como Automated Valuation Model o AVM, pues obviamente cada vez lo mejoramos más, pero no es perfecto. Es decir, este algoritmo nos da una oferta preliminar que cada vez está más ajustada a la oferta definitiva, pero que puede ajustarse, ¿no?
Entonces, cuando la persona recibe esa oferta, pues nos dice si la acepta o no. En caso de que la acepte, Tico va a ver la vivienda y puede ajustar esa primera oferta, ¿no? Entonces, como decía, nuestro algoritmo nos permite ser muy rápidos, porque si tuviéramos que ir a ver la vivienda, pues nunca podríamos dar una oferta en 24 horas, y lo que queremos es ser muy rápidos y darle peace of mind al cliente de, oye, tú puedes quitarte en medio el problema de forma muy rápida, pero hay que complementarlo siempre con, como digo, el factor humano, ¿no? O sea, si esa oferta es aceptada, vamos a hacer una inspección técnica, hacemos una inspección legal, y solo cuando esa inspección es satisfactoria, pues ya continuamos con el proceso, que es muy rápido, es simplemente pues, formalizar la oferta, y en cuestión de 3 días adicionales podemos estar en el notario comprando la vivienda. ¿Cuánto cambia habitualmente el precio una vez se hace la inspección técnica? O sea, ¿cuál es la discrepancia entre algoritmo y inspección física? Cada vez menos. Hay 2 factores que afectan mucho. Te puedo dar un rango, pero al final depende mucho de 2 factores. Uno es del estado de la vivienda, que al final es algo muy difícil de considerar a la hora de hacer la valoración automática. Y otro es los metros reales. Siempre nosotros tomamos como base para hacer la valoración los metros del catastro, que son los metros construidos. Cuando hay mucha diferencia entre esos metros reales y esos metros construidos, pues puede haber una divergencia que, por contestar a tu pregunta, pues el rango puede ser entre un 5 y un 10-15% en el peor de los casos, ¿no? En el caso en el que la vivienda pues, esté en muy mal estado y haya mucha diferencia entre los metros útiles y los metros reales. Pero esta es una de Siempre las es para arriba, entiendo, ¿no? Nunca es para abajo. Nunca haces la inspección y dices, ostras. O sea, al revés. Quiero decir, el puede ser precio ambos. va para abajo, no para arriba. Es lo más habitual, porque pues, generalmente nosotros hacemos la oferta considerando el mejor de los casos. Lo que no queremos es perder oportunidad de negocio, ¿no? Entonces, claro, hacemos la oferta pensando que el estado es el mejor posible y que la divergencia pues, es la mínima. Y si esto no se cumple, pues podemos ajustar. Y generalmente sí se ajusta a la baja más que a la alza. El tema del estado y de los metros reales, exactamente cómo se valora, porque es un tema que es interesante, yo creo, para nuestra audiencia, incluso como comprador de retail, de ir a buscar un piso, ¿no? ¿Dónde están los engaños en el tema de los metros? Generalmente donde hay mayor divergencia es cuando hay muchas zonas comunes, porque al final, pues por ejemplo, ¿no? Si consideramos una casa que tiene una piscina, que tiene un jardín comunitario, todas esas zonas comunes se dividen proporcionalmente entre el número de vecinos de la comunidad, ¿no? Entonces hay una gran diferencia entre los metros útiles y los metros reales que luego aplican a la vivienda en concreto, ¿no? Y luego, pues, temas de espacios perdidos, ¿no? Esquinas perdidas, en fin, depende mucho de la planta en sí de la vivienda, pero generalmente no es algo que ocurra con mucha frecuencia. O sea, hay un porcentaje que si tú dices, oye, pues más o menos el 90% de los construidos son útiles, y generalmente no es algo que usemos mucho para ajustar la oferta, es más el estado. Y el estado es bastante difícil de ver a priori, ¿no? Anteriormente, cuando iniciábamos Tico, solicitábamos siempre fotos por parte del propietario para poder hacer una mejor valoración del estado. Esto pues, se hace a través de tecnología de reconocimiento de imágenes, etcétera, que al final pues tiene un margen de error que es bastante elevado, y además implica una fricción más en el proceso, ¿no? Que es, oye, el propietario tiene que ir haciendo fotos de cada estancia. Con lo cual, esa parte la removimos, la eliminamos del proceso, pero sí que es verdad que las ofertas sin tener en cuenta ese estado, pues al final no son tan ajustadas, y es necesario muchas veces hacer ese ajuste posteriormente. Uh-huh.
Yo creo que el modelo más representativo de eBuyer en el mundo, que utiliza la tecnología para comprar rápido, a día de hoy, ¿quién sería? ¿Sería Opendoor? Es Opendoor, sí, sin lugar a Sí, dudas. ¿no? O sea, Que, Opendoor es el pionero, se fundó en el año 2014 y realmente es un modelo de éxito a seguir en un mercado muy diferente porque, como sabes, Opendoor está en Estados Unidos y el mercado de Estados Unidos tiene muchas diferencias con respecto al europeo. Punto número uno, es mucho más grande. Punto número dos, es muy transparente, ¿no? En Estados Unidos se sabe perfectamente por cuánto se ha vendido la casa del vecino, ¿no? ¿Así Cosa por qué? que ¿Porque se publica en algún sitio? sí, es como si el registro de la propiedad pues publicara los precios de compraventa, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Yo creo que siempre un mercado transparente es mejor para el cliente. Y también, pues, desde el punto de vista del eBuyer, pues da lugar a menos errores, ¿no? Porque al final tiene unos datos para contrastar o para contrastar los resultados del algoritmo mucho más ajustados de los que tenemos nosotros, ¿no? Pero bueno, quitando un poco la salvedad, Opendoor ha demostrado que el modelo iBuyer no es un modelo de nicho, sino que es un modelo que funciona para la población en general, ¿no? No solo para el que tenga una prisa o quiera renunciar a un margen de la compraventa, porque Opendoor lo que ha puesto de manifiesto es que esto es un modelo de volumen y no de márgenes, ¿no? Que yo creo que es lo interesante del modelo iBuyer, ¿no? Más allá de que se use mucha tecnología y se use un poco un modelo de negocio muy innovador en el que se compra directamente el activo y se mantiene en el stock. Lo que Opendoor ha puesto de manifiesto, como digo, es que esto es un modelo que funciona para mucha gente, no solo pues, por el que tiene que pagar una deuda o para el que tiene una prisa porque se cambia de ciudad, ¿no? Ese es el caso típico. Pero con Opendoor lo que hemos visto es que pues, si tomamos Phoenix, que es una de las ciudades donde hay más volumen de transacciones de iBuyer, porque no solo está Opendoor, sino están otros players americanos, pues los volúmenes la cuota de mercado que tienen los iBuyers está por encima del 10%, ¿no? Con lo cual es algo que no es un modelo de nicho, ¿no? No, desde luego, y está claro que Opendoor ha levantado muchísimo dinero. Entró SoftBank con su Vision Fund con 400 millones de euros y en total ha levantado 1.500 millones de euros. Sí. Con lo cual, pues realmente ha movido a mucha gente. Mi pregunta es, ¿el dinero para comprar de dónde sale? ¿Es dinero del balance de la compañía o sale de otro lado? Sale de otro lado. Al final nosotros tenemos dos tipos de financiación, una financiación de equity como cualquier startup, que lo que nos ayuda es a crecer el equipo, a invertir en tecnología en general, a expandirnos a otras ciudades, sobre todo pues, a crecer lo que es la empresa en sí. Y luego también tenemos financiación de deuda, que no viene de Venture Capital, sino viene de otros fondos más especializado en deuda y que lo que nos ayuda o nos permite es comprar vivienda. Sí que es verdad que en un primer momento empezamos comprando a pulmón, empezamos comprando con el dinero con equity de los VCs, porque necesitamos generar un track record, ¿no? Al final es muy difícil que un inversor de deuda, que es mucho más conservador que un inversor de equity, apueste por ti si no le has generado cierto track record, ¿no? Entonces, durante aproximadamente el primer año estuvimos comprando a pulmón, comprando con nuestro propio equity, cuando demostramos que esto era un modelo que tenía sentido, que los números salían y que había mucho ajuste o mucho market fit, ¿no? Entonces, pues levantamos una ronda de deuda para poder seguir expandiéndonos y creciendo en la compraventa de inmuebles. Uh-huh. En este modelo, ¿cuáles son los puntos clave? O sea, ¿cómo se diferencia un competidor de otro? ¿Cuál es el core, dirías, de vuestro negocio que es lo que marca la diferencia?
Pues hay varias cosas. Y todas tienen en común que la tecnología es fundamental, ¿no? Pero te contesto por partes. Hay una primera parte muy importante que es la captación de ese cliente, ¿no? Cómo alguien conoce a Tico y viene a nuestra web y nos deja un formulario, ¿no? Lo que es el lead acquisition es una parte muy importante porque si hiciéramos tele conseguiríamos mucha gente, pero sería muy caro también, ¿no? Entonces, el arte aquí es cómo conseguir que la gente te conozca, pero solo la gente que tiene una casa y que te tiene que conocer. O sea, para mí me encantaría que todo el mundo supiera lo que es Tico, pero no me hace falta, ¿no? Lo que me hace falta es que la gente que tiene una vivienda sepa quién es Tico y venga a nosotros para solicitar una oferta, ¿no? Esto es algo en lo que hemos trabajado mucho, ¿no? A día de hoy, en ciudades como Madrid y Barcelona, entre el 15 y el 17% de la gente que pone una casa a la venta pide una oferta a Tico, o sea, viene a Tico y pide una oferta, es decir, que estamos generando mucho market awareness. En ciudades como Sevilla, donde hay menos competencia, estamos por encima del 20%, ¿no? Entonces es algo en lo que hemos trabajado mucho, ¿no? Que la gente que nos tiene que conocer nos conozca y nos salgan los números a la hora de adquirir esos clientes, ¿no? Entonces esa es la parte más de marketing o lead acquisition. Luego, y digo que tiene también una parte de tecnología porque al final lo hacemos de forma 100% digitalizada, ¿no? Tenemos muy bien identificada quién es nuestra persona y vamos a buscarla en los canales en los que... Una pregunta, Ana. Sí. En esta parte de encontrar estos leads cualificados de gente interesada, ¿qué hacéis? O sea, ¿parseáis los portales? ¿Buscáis aquella gente que tiene una combinación de piso con precio que pone vendo rápido o tengo prisa? ¿Parseáis Sí. esa información y atacáis a la gente que se ha anunciado o que viene en agencia, por ejemplo? Esos son los... O sea, también lo atacamos, al final estamos presentes de forma online, ¿no? en todos los canales, y ese es uno de los canales, pero no es el principal canal. Al final nuestro algoritmo sí que detecta todas esas nuevas viviendas que salen a la venta en las zonas donde nosotros trabajamos y a precio de mercado, porque al final nosotros lo que buscamos es que esté a precio de mercado, que no esté por encima de mercado, y eso, como sabes, en los portales inmobiliarios es relativamente complicado y por eso no es uno de nuestros principales canales, porque generalmente lo que está en portal inmobiliario está bastante inflado, ¿no? Está por encima del precio de mercado, pero sí que es uno de nuestros canales. Pero los canales principales son el resto de los canales online, y cuando te digo todos, o sea, pues desde los típicos, ¿no? De Google, Facebook, medios online, retargeting, display, en fin, cualquier canal que se te ocurra online, estamos presentes y intentamos optimizarlos cada vez más. Aunque al final social media o canales de display no dejan de ser como la televisión. O sea, la probabilidad que tengas de encontrar una persona que quiere vender en este momento un piso igual es baja, ¿no? Aunque en este momento actual, que luego entraremos, de forma igual genérica, es más sí. alta. O sea, si haces campañas genéricas, sí. Por eso comentaba que para nosotros es muy importante identificar la persona, ¿no? En Facebook, por ejemplo, te permite targetizar muchísimo. Entonces, si tienes muy claro quién es la persona de Tico, quién es esa persona, qué edad tiene, qué página sigue, cómo se comporta en general de forma online. Si conoces muy bien a esa persona, puedes ir a buscarla. Si haces campañas masivas, entonces claramente pues no son nada exitosas, porque como tú dices, la probabilidad de que tenga una casa y que la esté vendiendo en ese momento es muy baja, ¿no? Al final la persona es... Perdona, Jenny, adelante. Sí, o sea, ¿qué cogéis, por ejemplo? ¿Atacáis a contenido que venga vinculado a cómo vender tu piso, cómo conseguir un buen precio? O sea, más buscando contenido vinculado al proceso de venta que hace el prospect inicial que hace una persona cuando piensa en vender su casa. De todo. O sea, es que tenemos cientos de campañas. Algunas son de keywords, ¿no? De, oye, pues si alguien quiere vender su casa, ¿qué es lo que busca? Pues normalmente cuando alguien quiere vender su casa, hay veces que busca vender mi piso rápido, pero hay veces que busca cuánto vale mi casa, ¿no? Entonces sí que hay temas de búsqueda de keywords, pero como te digo, o sea, estamos en cualquier canal que se te ocurra online, en mailings, en recomendaciones, en fin, los buscamos
por todas partes. Al final, Ana, el cliente de Tico es alguien que necesita pasta a corto plazo. Eso es lo que uno puede pensar en un primer momento, ¿no? Y ese sería el caso si nos lleváramos márgenes muy grandes. Porque tú dices, oye, pues solo el que tiene mucha prisa va a renunciar a llevarse el mejor precio, ¿no? Pero como comentaba antes y siguiendo un poco el modelo Open Door, Tico no se basa en el margen, sino en el volumen. Al final nosotros nos llevamos unos márgenes que están alrededor del 8 o 10%, que si lo comparas con, por ejemplo, lo que sea una inmobiliaria, pues es similar, ¿no? Que más o menos está en torno al 6%. Y sin embargo, pues aportamos mucho más valor agregado, ¿no? Porque hacemos posible que puedas vender la vivienda, como decía, en una semana y evitándote las visitas a tu casa, evitándote el papeleo y teniendo certeza de, oye, voy a tener el dinero en el bolsillo en una semana para comprar una nueva casa, para mudarme de ciudad o para seguir con mi vida, ¿no? Entonces, no solo el que tiene prisa viene a Tico, sino el que quiere una solución cómoda y rápida. Es verdad que si lo que quieres es maximizar tu precio, ni siquiera vas a una agencia inmobiliaria. Vas pues tú mismo idealista, decides cuánto vale tu casa, haces las visitas, haces las fotos, atiendes las llamadas, prepara el papeleo. Es decir, que obviamente el target de Tico no es el cliente que quiere maximizar el precio de su vivienda, porque nosotros vivimos de llevarnos un margen entre el precio de compra y el precio de venta. Pero sí que nuestras ofertas son muy competitivas porque como digo, nuestro modelo va de volumen, ¿no? Va de darle la vuelta al dinero 4 o 5 veces al año. Nuestros tiempos entre la compra y la venta son inferiores a 90 días. Esto nos permite darle la vuelta al dinero 4 o 5 veces al año, con lo cual, aunque nos llevemos un margen inferior al 10%, el hecho de darle la vuelta al dinero varias veces al año pues hace que ya sea atractivo la rentabilidad que nos llevamos. No por casa individualmente, pero sí a nivel anual, ¿no? Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, Bernat, ¿viene a nosotros la gente que tiene prisa? Pues ese es el cliente más claro, ¿no? Pero te diré que dentro de nuestra tipología de cliente, el que tiene una deuda no representa ni siquiera un 5%. Es decir, que viene la gente viene a ti como buscando la comodidad y no tanto esa rapidez, ¿no? La rapidez como comodidad, de oye, me quiero quitar no quiero estar 8 meses vendiendo mi vivienda, pero no porque tenga que esté con la soga al cuello y necesita el dinero ya, ¿no? Sino más porque, oye, no quiero estar pensando en venderle mi vivienda, es un proceso muy estresante, de igual forma que puedo vender mi coche muy rápido, ¿no? Yendo a un concesionario, pues puedo vender mi casa muy rápido yendo a Tico, ¿no? Entonces sí que es algo que para nosotros era, pues no sabíamos que nos íbamos a encontrar cuando lanzamos y sí que pensábamos que la parte de rapidez iba a primar más que la parte de comodidad, ¿no? La parte de eliminar esa incertidumbre y ese estrés, pero lo que nos hemos dado cuenta después de 2 años es que la gente que viene a nosotros va más buscando esa comodidad, ¿no? Y si ves un poco los reviews que tenemos en Google Places y en Trustpilot, pues puedes ver que la gente lo que dice es, oye, le vendí la casa a Tico y me olvidé del problema. El modelo de la típica inmobiliaria que se dedica pues, a colocar pisos y tal, y cuando ve una oportunidad o alguien que está muy pillado o tal, lo compra ella, se ha producido un poco toda la vida. Es algo que ha existido siempre. Y de hecho es como han ido escalando algunas de estas inmobiliarias, ¿no? Entonces, la diferencia con Tico es que quiere hacer esto a escala. Totalmente. Quiere captar clientes a escala, quiere comprar pisos a escala, ¿no? O sea, en cuanto al modelo de negocio, sí. O sea, en cuanto al modelo de negocio, la gran diferencia es que lo que decía antes, ¿no? Pues el típico flipper, ¿no? Que es como se conoce a lo que tú estás contando, ¿no? Oye, normalmente compro casas que están destrozadas, les meto una buena reforma y me llevo un 30% del valor del inmueble, ¿no? Eso ha existido siempre, tanto lo hace la agencia como lo hace pues, el inversor más a pequeña escala que hace 2 o 3 operaciones al año y se lleva unos buenos márgenes, ¿no? La diferencia en cuanto al modelo de negocio es
claramente el margen. Nosotros nos llevamos márgenes más pequeños y sobre un mayor volumen de operaciones. Y eso es precisamente lo que hace que sea escalable, porque oportunidades de estas existen, pero son limitadas. Lo que comentaba anteriormente de que ha conseguido hacer Open Door en Estados Unidos ha demostrado que esto es un modelo que funciona a escala, es decir, que no es un modelo de nicho, pero obviamente siempre y cuando renuncies a márgenes. Si quieres llevarte un margen del 30%, vas a tener una operación de nicho, vas a tener un negocio de nicho, porque no hay mucha gente que esté dispuesta a que se lleven un 30% del valor de su inmueble, ¿no? Entonces, claramente en cuanto a modelo de negocio, como bien dices, la diferencia está en la escalabilidad, que va muy ligada a los márgenes, pero luego también hay una diferencia importante en cuanto a la experiencia de usuario, que está muy ligada a la tecnología. O sea, el cliente que viene a Tico en 24 horas tiene una oferta, que además es una oferta digital, que se puede firmar desde el móvil, que si quiere seguir adelante con la operativa, pues luego puede firmar también las arras digitales, que le explicamos cómo evoluciona el sector en su zona, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la experiencia de usuario es muy diferente a la experiencia de usuario que puede tener alguien en el mundo offline, ¿no? Donde pues todo va bastante más lento, igual necesitan 3 o 4 visitas a su domicilio antes de poder hacer una oferta y la oferta viene pues al cabo de una semana en lugar de 24 horas, etcétera, ¿no? Entonces para nosotros es muy importante que la experiencia sea muy, muy buena de principio a fin y que la persona desde el sofá de su casa pueda tener una primera oferta por su vivienda y que diga, oye, es que esto es realmente no es un proceso complicado, sino que puede ser un proceso muy fácil. ¿Y por qué es muy fácil? Pues por la tecnología. Si no tuviéramos la tecnología no podríamos ofrecer este proceso, ¿no? Y perdona, Bernat, cuando preguntabas antes cuáles eran los puntos clave, ¿no? Me había Exacto, quedado la sí, es parte de que lead acquisition, sí, pero te lo iba a preguntar ahora, ¿eh? la segunda parte va muy ligada a esto, ¿no? Va muy ligada a la operativa y es que es muy importante que se dé una experiencia muy, 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 muy buena al cliente, que va desde cómo conoce a Tico hasta la venta a notario, ¿no? Y parte de esta es muy visible, o sea, la tecnología está es muy visible en algunas partes del proceso, ¿no? Como a la hora de firmar online o a la hora de que te hagan una oferta, pero también para nosotros la tecnología es invisible, es decir, que Tico, yo creo que una de nuestras ventajas es que operacionalmente somos muy buenos porque tenemos mucha tecnología por detrás, ¿no? Tecnología que no ve el cliente, pero que a nivel procesos está muy presente en la vida de Tico. O sea, nuestro backend va desde que identificamos un cliente hasta que la casa se vende, ¿no? Y tenemos, pues, como digo, muy digitalizado el proceso, muchos checkpoints para asegurarnos de que cumplimos los tiempos, muy integrado pues, con el resto de sistemas, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, un poco cuáles son esas ventajas, pues hay una parte muy importante de identificar a esos clientes y que te conozcan y que puedas hacerle una oferta sin que te cueste un riñón, ¿no? Y una segunda parte de ser operacionalmente excelentes, ¿no? Porque al final eso es lo que nos va a permitir escalar y es lo que nos va a permitir que la experiencia de usuario sea muy buena. Pero esto yo diría que aplica a todos los negocios, pero sí, estoy de acuerdo. Seguro. Y Ana, ¿qué es lo que puede ir mal aquí? O sea, ¿qué es lo que puede decir, hostia, la hemos cagado, ¿no? ¿Puedes comprar casas que dices, ostras, esto no lo coloco ni en la vida? Sí. O no encontrar el dinero, tener las casas y no encontrar el dinero. ¿Qué es lo que puede fallar? Ahora o cuando empezamos. O sea, cuando empezamos yo creo que podía ir mal todo, ¿no? O sea, podíamos no haber encontrado demanda. Ahora mismo, como te digo, tenemos más demanda de la que podemos cubrir. Entonces yo creo que eso es algo muy bueno, ¿no? Pero es el primer paso. Oye, ¿qué pasa si no tienes demanda? Pues es que no tienes negocio, ¿no? Entonces, el primer punto a probar o demostrar es que, oye, había demanda y esto es algo que interesa a los propietarios de la vivienda, ¿no? Que podía ir mal después era que, pues, que no tuviéramos financiación para comprarla, ¿no? Pues oye, tenemos ya casas, pero no tenemos fondos, ¿no? Con lo cual, pues no podemos dar una solución rápida porque
la solución rápida no solo viene de hacer la oferta, sino de luego tener la financiación para comprarla, ¿no? Nosotros no pedimos hipotecas una vez que tenemos las casas. Nosotros tenemos que tener ya esa financiación porque si no, volviendo un poco a la experiencia de usuario, sería malísima, ¿no? Oye, te voy a comprar tu casa, pero espérate 2 meses que tengo que conseguir la hipoteca antes de comprarla, ¿no? La parte de financiación es fundamental también, ¿no? Y es otra de las ventajas competitivas que no te he comentado anteriormente, pero es importante tener esos fondos y tenerlos también a un buen tipo de interés porque si no tampoco salen los números. Y luego, una vez que tienes ya ese market fit y tienes la demanda, ¿qué puede ir mal? Pues que no pongas bien el precio y que te equivoques comprando y que luego no lo puedas vender, ¿no? Que afortunadamente pues no nos ha pasado muy habitualmente, pero conforme escalemos, pues esto va a ser inevitable, ¿no? Y si miramos, por ejemplo, los números de Open Door, pues vemos que de media tienen un margen, ¿no? Pero también pues casos en los que las casas salen mucho mejor de lo previsto y casas que se venden a pérdida, ¿no? Y eso es algo que tenemos que asumir y que de hecho pues parte también de la tecnología que tenemos nosotros es a la hora de la venta digitalizarlo de la manera más automática posible. Y si pasan una serie de KPIs, ¿no? Entre ellos tiempo, visitas, impresiones, etcétera, pues hay que agilizar la venta y si ello implica bajar precios, pues hay que bajar precios, ¿no? Aunque eso implique vender a pérdida, que como digo, afortunadamente no nos ha pasado, pero que está contemplado que nos pueda pasar y que conforme escalemos y crezcamos, inevitablemente va a pasar. Si compráis un piso que luego no se vende de ninguna manera, ¿qué vais a hacer? ¿Lo vais a aguantar N tiempo hasta un límite o lo vais a vender a pérdida? Tenemos una serie de mecanismos que se van activando, ¿no? Conforme van pasando ciertos KPIs, entre ellos pues el número de días, entre ellos que una casa no tenga las llamadas, bueno, es el funnel, ¿no? Primero son impresiones, luego son llamadas, luego son visitas, luego son ofertas. Si esos KPIs no se van dando, pues vamos activando una serie de mecanismos, ¿no? Los mecanismos los primeros mecanismos que activamos pues son, oye, vamos a invertir más en marketing, vamos a hacer que esta casa se vea más, pero otros mecanismos pues son bajadas de precio y si hubiera que llegar al punto de venderse a pérdida, pues lo haríamos, ¿no? Porque al final tenemos muy claro que no podemos ser emocionales en estos negocios, ¿no? Porque al final siempre dices, oye, es que ya esta visita seguro que va a caer, es que ha sido buenísima, ¿no? Esto pasa también en todos los negocios, ¿no? Lo veis en Factorial seguro y lo veis en cualquier negocio, ¿no? Que al final dices, oye, es que voy a cerrar ya este proyecto seguro, ya me quedan solo unos días, tengo una semana más. O sea, al final tenemos que ser muy fríos y eso es algo que desde Tico tenemos muy claro, ¿no? Que hay que ser muy fríos y hay que ir haciendo hay que ir activando una serie de mecanismos si van... como digo, pues activándose ciertas palancas, ¿no? Y el número de días es la más clara, ¿no? No podemos tener una casa un año en nuestro stock porque sería dinero que está inmovilizado, ¿no? Entonces es mejor vender a pérdida pero rentabilizar ese dinero que tener una casa indefinidamente en stock. Sí, porque esto que comentas, más o menos, ¿qué coste puede tener un fondo de deuda? Claro, ¿qué rendimiento te pide? Porque claro, si tardas en vender... según la necesidad que tengas. Pues depende de dos cosas, ¿no? Depende del track record que tengas y depende de, pues eso, de la prisa que tengas, ¿no? Como cualquier negociación, ¿no? Si solo tienes una alternativa, pues las posibilidades de que cierres una buena negociación son peores que si tienes varios fondos haciendo oferta, ¿no? Pero por contestar un poco a tu pregunta, para startups, ¿no? Más o menos jóvenes y en el sector en el que nos movemos, pues se mueven entre un 8 y un 14% aproximadamente. Pero bueno, hemos visto de todo. Muy caro, ¿no? Comparado con lo que sería una hipoteca. Es muy caro, sí, es muy caro comparado con una hipoteca, pero la hipoteca es algo, bueno, la hipoteca tiene también unos costes ocultos, como por así decirlo, ¿no? Que son los impuestos, que en un modelo como el nuestro al final sale caro,
porque, como digo, nuestro modelo compramos y en menos de 90 días ya hemos vendido, ¿no? Si tenemos que pagar impuestos, los impuestos asociados a la hipoteca, pues ya no sale tan barato. No solo es el tipo de interés lo que hay que considerar. Pero sí, o sea, al final, qué es caro o qué es barato depende del uso que le des, ¿no? Si consigues por ese dinero que estás... Perdona, lo que he comentado es un 8-12% sobre lo dispuesto, ¿no? Normalmente se divide en dos, ¿no? Pues, por ejemplo, te doy 10 millones, pero sobre lo que dispongas, pues más o menos te puedo dar un 8-12% de tipo de interés y sobre lo que no dispongas un 1-2%, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que al final lo interesante para nosotros es disponerlo. Es decir, tenemos que utilizar el dinero que nos están prestando para que los números salgan. Porque si tienes mucho dinero pero no lo estás utilizando y tienes que pagar tipos de interés por ese dinero, pues obviamente los números no salen, ¿no? Y sí, a priori es caro porque somos una empresa joven. Conforme generamos más track record, pues el dinero es más barato, ¿no? De hecho, nosotros no solo tenemos fondos, nuestra mayor financiación viene de fondos de deuda europeos, pero también tenemos financiación bancaria. Lo que pasa es que la financiación bancaria es más difícil de escalar, ¿no? Nos dan menos que de fondos europeos. La financiación bancaria es muy barata. Se mueve, pues, eso lo sabéis seguramente, ¿no? Pero entre el 2 y el 3,5%, o el 1,75 y el 2,5% aproximadamente. El problema con la financiación bancaria es, una, que a las startups es más difícil que se la den a volumen, ¿no? Y dos, los tiempos. O sea, seguro que todos habéis tenido experiencia con los bancos y si me está oyendo alguno lo siento, pero los tiempos de los bancos no son los tiempos que manejamos generalmente las startups, ¿no? Aunque en este caso el riesgo no es solo el riesgo compañía, también hay el aval del inmueble, del activo inmobiliario, ¿no? Con lo cual esto cambia mucho la película respecto a una startup normal. Sí, eso nos permite bajar un poco ese tipo de interés, que al final el fondo nos da financiación, pero esa financiación tiene se me acaba de ir la palabra ahora mismo. Bueno, sí, está sustentada por un inmueble, ¿no? Que al final, pues si las cosas fueran mal, no te quedarías con las manos vacías, sino que tienes algo que lo sustenta, que es el valor del inmueble en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, que al final son ciudades bastante líquidas, ¿no? Con lo que esto, por supuesto, es algo que nos ha ayudado a levantar la financiación. Entonces está claro que un fondo de deuda te deja dinero, pero también te pone condiciones de dónde puedes invertirlo. Es decir, te dice, oye, te permito hacer operaciones en estas poblaciones. No puedes ponerte a comprar pisos en determinado sitio. Te condiciona tu estrategia. Podría ser, o sea, tiene sentido lo que dices, pero en la práctica Tico está interesado en las mismas poblaciones que podría estar interesado un fondo, ¿no? Porque al final, pues, para poder garantizar una compraventa rápida, tenemos que irnos a ciudades con gran volumen de transacciones, ¿no? Es el principal criterio a la hora de seleccionar una ciudad. Con lo cual estamos bastante alineados. Es verdad que seguramente si dijéramos, oye, quiero empezar a operar en poblaciones muy marginales, pues seguramente estaríamos desalineados, pero en la práctica estamos bastante alineados. ¿Vosotros escrituráis la vivienda? Sí. O sea, pagáis los impuestos... Sí. O sea, tenemos dos modelos. Tenemos el modelo iBuyer, que es el principal, que es el tradicional. Compramos, escrituramos y revendemos, ¿no? Entiendo que me lo preguntas porque obviamente esto es ineficiente desde el punto de vista fiscal, porque tenemos que pagar impuestos de transmisiones patrimoniales, ¿no? ITP, pero es la manera de garantizar, otra vez volviendo a la mejor experiencia de usuario, ¿no? El segundo modelo es un modelo más oportunista, que es lo que llamamos el modelo transfer, que al final hay veces que a la hora de comprar un inmueble ya tenemos en nuestra base de datos, sobre todo de inversores, ¿no? Tenemos parte de la clientela ético, no solo es cliente final, sino también son inversores que están interesados en un modelo, en un tipo de vivienda como el que identificamos, y en ese caso hacemos el transfer, ¿no? No escrituramos, sino que transferimos directamente de un propietario a otro. Pero
a día de hoy no es nuestro modelo fundamental, como digo, pues por un tema de experiencia, ¿no? Porque se tiene que dar en el caso de que ya exista alguien interesado en esa vivienda, pero lo que no podemos hacer es intentar pues buscar a un comprador cuando la persona ya lo quiere vender, porque en ese momento lo que tenemos que darle es una solución muy fácil y una solución muy rápida, sin que implique visitas a su domicilio, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, Pero no ves seguridad jurídica de decirle, oye, te adelanto el dinero, firmamos un contrato de compraventa que lo pueda transferir a un tercero y cuando tenga el comprado, que son 90 días, escrituro. sí, ese es el modelo que tienen otros players, como probablemente sabes, ¿no? Pero no da tanta, o sea, el valor agregado que le damos al cliente pues no es tan bueno, ¿no? Generalmente en ese tipo de casos pues hay que idear una serie de fórmulas legales que son más complejas, ¿no? Porque si yo adelanto el dinero pero no me quedo con la propiedad, pues tengo que hacer o bien un contrato de préstamo con opción a compra, que luego puede tener ciertos también problemas a la hora de pues, si genera o no genera intereses, si está o no está escrito en el registro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí son soluciones que son más eficientes desde el punto de vista fiscal, pero desde el punto de vista de experiencia de usuario son bastante más complejas, ¿no? Y esa es la razón por la cual nosotros preferimos hacerlo lo más simple para el vendedor de la vivienda, que es, oye, tú quieres vender tu casa, yo te la compro, con un contrato de compraventa ante notario y sin ningún otro tipo de complejidades, ¿no? Oye, una pregunta, Ana. Antes has dicho que teníais más oportunidades de las que podíais asumir. Entiendo que si no podéis asumir más oportunidades es porque no tenéis liquidez. O sea, ¿cuál es el factor limitante? ¿Acceder a más fondos de deuda? Sí, ese es el principal factor. Luego, obviamente, hay que escalar operaciones, pero la verdad que al ser una empresa bastante digital, eso es algo que podemos hacer de forma muy rápida, ¿no? El abrir ciudades y el contratar personal para un poco dar respuesta a eso, pero la principal limitación es la financiación. Y en cuanto a financiación, porque esto es un tema interesante, yo creo que vuestra historia no es la típica historia de una startup española que normalmente levanta dinero en España. Vosotros os fuisteis ya bastante temprano en vuestra ronda SEED, os fuisteis fuera. Sí. ¿Nos puedes explicar un poco cómo ha sido eso y cómo fue este proceso de fundraising, que además entró Rocket Internet, que es uno de los grandes fondos en Europa? Sí, aquí la verdad que no me voy a llevar yo el mérito porque no me corresponde. Uno de nuestros principales activos de Tico es uno de los fundadores que se llama Sina Afra. Él es un emprendedor muy, muy consolidado, ¿no? Ha hecho ya varios exits y la verdad es que pues, está muy bien conectado. Y nada más pues decidir empezar Tico, pues se levantó una serie SEED que la verdad que para España igual hubiera sido una serie A, ¿no? Porque fue de varios millones de dólares. Con lo cual, ¿por qué empezar de forma tan rápido? Pues uno, pues porque teníamos los contactos y podíamos hacerlo así, y dos, porque este modelo pues no puede funcionar como una serie de business angels, porque al final necesitamos comprar inmuebles y como comentaba anteriormente, los fondos de deuda no nos iban a dar deuda hasta que no hubiéramos generado cierto track record, con lo cual en nuestro caso necesitamos levantar equity para poder comprar inmuebles, ¿no? Con lo cual ya estamos hablando de varios millones, no podemos estar hablando de 100.000 euros o 500.000 euros, que puede ser una serie de business angel más típico para una empresa española, ¿no? Pues, bueno, a tu respuesta de que por qué empezamos así, porque lo necesitábamos y porque también afortunadamente pues contamos dentro del equipo fundador con alguien con los contactos para poder hacerlo con un PowerPoint, ¿no? Que al final es como se empieza todo. Y eso al final, pues, tal y como dices, que es un factor limitante el capital para un negocio tan intensivo en capital, es una parte importantísima. De hecho, nosotros hemos visto otros proyectos como Pronto Piso, que ha pasado por el podcast también, ha pasado todo el mundo por el podcast, y ellos han levantado pues menos de la mitad de vosotros de dinero, ¿no? Y con fondos españoles. Entonces, claro, si eso es un factor clave, tener un Rocket Internet en el cap table os va a ayudar
o os está ayudando a levantar más fondos de deuda o levantar más capital en el mundo o no? Sí, sin duda. O sea, al final el inversor de deuda se fija mucho también en quién es el inversor de equity, ¿no? Y contar con gente como Rocket Internet o B2B, ¿no? Que es un fondo suizo en el que participa Caviedes, ¿no? Y gente de renombre en el mundo, pues es algo que nos ha abierto muchas puertas sin lugar a dudas. Eso abre puertas, luego la operativa, ¿no? Y los números es lo que te ayuda a cerrarla. Y pregunta nada comprometida, ¿eh? ¿Cómo es tener Rocket Internet en el board? La verdad que la fama no les acompaña, pero yo no, en nuestro caso nos ayudan y la verdad que bueno, que nos han abierto muchas más puertas que otra cosa, ¿no? Con lo cual solo puedo decirte buenas cosas. Oye, y Ana, ¿y tu historia personal? ¿Cómo te has metido en ese lío? O sea, ¿de dónde venías? Pues bueno, mi historia yo creo que sí que es bastante típica, ¿no? O al menos típica de los emprendedores españoles. Yo empecé, bueno, estudié, bueno, soy de Cádiz, aunque ya he perdido casi todo mi acento. Y si hablamos un poco de pensar en pequeño, yo creo que los que somos de provincianos, ¿no? Al final, la mayoría de los casos, y no quiero, y tenemos muchas excepciones, ¿no? Pero muchas veces nos cuesta incluso más pensar en grande, ¿no? Entonces, bueno, yo vine a estudiar a Madrid, que ya era como wow, ¿no? Y estudié Derecho y Empresas, algo muy típico, luego salí al mundo de la consultoría, que también era una salida muy típica, o sea que mis primeros años te diría que no son nada exciting, ¿no? Pero sí que yo creo que la consultoría me ayudó mucho a organizarme, ¿no? A ser más analítica y a adquirir ciertos skills que yo creo que luego son bastante útiles en el mundo de la startup. Y bueno, estuve muchos años en consultoría en varios países, ¿no? Estuve mucho en Latinoamérica, en México, en Colombia, en Brasil, en Alemania, en Estados Unidos. Y bueno, sobre todo durante mi tiempo en México, pues empecé a codearme más con emprendedores. Yo creo que porque al final México, al estar más cerca de Estados Unidos, pues el mundillo emprendedor, ¿no? Y el emprender era algo cool, ¿no? Pues empezó a desarrollar un poco más, yo creo, en México que en España. Entonces tuve la suerte de conocer a mucho emprendedor, de inspirarme, por eso decía que anteriormente yo creo que lo más importante es inspirarte, ¿no? Y yo dije, oye, esto es lo que yo quiero hacer. Realmente no me quiero quedar en el big picture, ¿no? Que es lo que hacía siempre en consultoría, diseñaba unos planes y unas estrategias muy interesantes, pero luego siempre se quedaba en eso, en la parte de diseño, y yo me quería arremangar y ver cómo acababan siendo esos proyectos, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, un proyecto de transformación digital de una empresa de páginas amarillas, ¿no? Que era muy tradicional, que le dimos toda la vuelta y al cabo de los 6 meses pues dije, oye, esto, ¿qué ha pasado? ¿No? Porque nos hemos quedado tanto en la estrategia, pero ¿qué ha pasado? ¿Hemos conseguido darle la vuelta al negocio o no? Entonces yo quería, como digo, arremangarme y empecé a conocer a gente que hacía precisamente eso y dije, esto es a lo que yo me quiero dedicar. No sé exactamente el qué, pero yo quiero lanzar proyectos desde cero. Y precisamente también, volviendo un poco a esa inseguridad que a veces tenemos, yo creo que es muy propia de la mentalidad española, de oye, pero no sé si voy a saber, yo no entiendo de esto, nunca lo he hecho antes, ¿no? Entonces decidí que la mejor forma de dar el siguiente paso era formarme y decidí hacer un MBA en MIT en Estados Unidos, que al final para mí era la cuna de la tecnología y por eso quería irme ahí, ¿no? Porque quería irme a un sitio donde pues estuviera muy desarrollado el emprendimiento y la tecnología. Me fui a hacer un MBA muy especializado en emprendimiento y con las ideas muy claras de que yo quería montar algo y muy rápido. O sea, no quería que mis 2 años pasaran simplemente estudiando y pasándomelo bien, sino que quería montar algo, ¿no? Entonces empecé en agosto y en septiembre ya estaba montando mi propia startup, que era un tema muy chulo en temas de crowdfunding, de equity crowdfunding en música. Un tema muy interesante y muy divertido, pero muy difícil de que salieran los números, ¿no? Como anécdota, pues nos invirtió el ex CEO de Warner Music
estuvimos trabajando desde su casa de Meatpacking District ahí en Nueva York durante todo el verano. Y yo decía, esto es lo menos parecido a un garaje, ¿no? Americano, porque estábamos allí, entrábamos con la huella digital, nos subíamos al penthouse de su casa trabajando. Bueno, la verdad que fue una pasada. Y bueno, volviendo un poco a la historia, para mí como experiencia fue muy, muy, muy buena, ¿no? Porque conseguí aplicar todo aquello que estaba aprendiendo durante el MBA y lo apliqué en mi propio proyecto, ¿no? Lanzamos un MVP, conseguimos Angel Investment, conseguimos los primeros usuarios, pero era una historia muy, muy complicada de que se salieran los números, ¿no? Porque al final lo que nosotros hacíamos era que los fans pudieran invertir en los artistas en una etapa muy, muy incipiente, cuando todavía no tenían ningún tipo de revenues, y participar de los beneficios futuros del artista. Con lo cual, pues era algo muy emocional, ¿no? Porque permitía, oye, yo descubrí este artista primero y yo participo de sus beneficios futuros. Era algo muy bonito, pero muy complicado que al final salieran los números, es decir, que ese inversor fan consiguiera recuperar su inversión inicial, ¿no? Esa fue la razón por la cual... El concepto es chulo, ¿eh? Es muy, muy chulo. Al final, es parecido a las universidades estas que están saliendo, sí, que participan de rentas futuras de la gente que ha pasado por ahí. Es como los Student Finance Loans, ¿no? Exacto. Sí, que no me acuerdo del concepto, pero sí. Se me ha olvidado ahora mismo, pero sí. Student Finance creo que es la startup que está ahora mismo en España, ¿no? Es un acuerdo de participación de rentas futuras, al final, un acuerdo con sí, que lo personas tiene físicas. Ironhack también, ¿cómo se llama? Bueno, sí, básicamente es, oye, el que tenga éxito, pues yo solo voy a recuperar si tú tienes éxito y si no tienes éxito no. Pero a diferencia de estos préstamos de estudiantes, que normalmente, pues como Ironhack, ¿no? Ironhack tiene un 90 y tantos % de empleabilidad post curso, con lo cual pues los números salen. En el mundo de la música, lamentablemente, pues los números son mucho más difíciles de salgar, ¿no? Porque hay pocos artistas que hacen éxito, que tienen éxito, ¿no? o que recuperan la inversión. Entonces, nuestro modelo iba más a, como decía, temas emocionales, ¿no? Decir, oye, a mí me encanta este artista y me encanta la música que hace y si luego no recupero el dinero, pues da igual porque yo estuve ahí, ¿no? Cuando era muy incipiente. Pero claro, eso es algo que funciona para los fans que son totalmente irracionales, pero para conseguir un poco más de escala y un poco más de financiación racional, pues era más complicada, ¿no? Qué curioso, bueno, de algo tan B2C, tan emocional, al ladrillo. Bueno, antes, eso se llama TapTape. Después de TapTape estuve en Job and Talent. Fue el paso intermedio, ¿no? O sea, como ves, a mí no me importa el sector, lo que me importa es el proyecto. O sea, al final, que sea un proyecto que para mí sea disruptivo y que tenga mucho, y que solucione un problema muy, muy tangible y muy real, ¿no? Pues en el caso de TapTape era conseguir financiación para los artistas, en el caso de Job and Talent es unir el que tiene el trabajo con el empleado, ¿no? El hacer ese matchmaking, y en el caso de Tico pues es vender tu vivienda de forma fácil y rápida, ¿no? Entonces, en todos está el componente digital y en todos está el componente de resolver un problema muy, muy real y muy tangible, ¿no? De una forma muy innovadora, pero como ves el sector para mí es lo de menos. Y mira que me está gustando mucho el sector inmobiliario, pero cuando empecé no era lo que me atraía, ¿no? Sino resolver ese problema. Y la historia de encontrar a tu fundador actual, a tu cofundador actual, ¿cómo fue? ¿Conocíais ya o cómo pues picaste a su puerta? Bastante casual. Fue a través de Endeavor. Supongo que conoces Endeavor. Un fondo. Bueno, tienen la parte de fondo, pero sobre todo Endeavor lo que hace es, tiene una red de un network de mentores muy, muy importante en todo el mundo, y ayuda a lo que ellos llaman scale-ups, más que startups, a las scale-ups, a pasar al siguiente nivel, ¿no? O sea, las empresas para poder pertenecer a esta red de Endeavor tienen que cumplir una serie de características, por eso no son tanto startups, sino que son más scale-ups en cuanto a volumen de empleados o en cuanto a facturación.
y lo que esta red les permite es a esa scale-up llegar al siguiente nivel, ¿no? Por ejemplo, Cabify es una empresa Endeavor, Globo es una empresa Endeavor. Entonces, bueno, son empresas que ya no se podrían llamar startups, sino son empresas que tienen ya cierto track record, y lo que les permite Endeavor es conectarle con la red internacional. Endeavor empezó en Estados Unidos, pero está en todo el mundo, y con mentores que están en las altas esferas, ¿no? En la presidencia del BBVA, de Indra, etcétera, ¿no? Entonces, a través de, curiosamente, Sinan Afra, mi cofundador, estaba en el board de Endeavor en Turquía, porque, bueno, él es de origen turco-alemán, y bueno, estaba buscando pues empezar aquí en España, ¿no? Y a través tenemos gente común en Endeavor, y a través de Endeavor fue como lo conocí, y luego, bueno, eso fue el inicio un poco de la relación de pareja, pero bueno, la verdad que el punto inicial fue una de las redes españolas de fomento de emprendimiento, con lo cual es una historia bastante interesante. Caray. No, realmente te has movido un poco, ¿eh? Que no queda duda. Sí, sí. ¿Y Tico va a salir de España o se va a centrar principalmente en España? Sí, no, nuestra ambición claramente es salir de España. De hecho, ya tenemos preparado todo para Portugal. Hemos hecho incluso la adquisición del primer activo. La situación actual pues, ha hecho que frenemos un poco más los planes que teníamos, pero sí, sin lugar a dudas, nuestra ambición es ser el iBuyer de referencia en Europa. Con lo cual, vamos a seguir abriendo ciudades como churros en la medida de lo posible. Muy bien. Oye, pues una última pregunta, y a los dos sois expertos, Eugeni y Ana, en el sector inmobiliario. ¿Qué se espera que vaya a pasar en los próximos meses y años después de la crisis actual en el sector inmobiliario? Igual, Eugeni, ¿quieres empezar? Sí. Si lo supiera 100%, pero tú estás todo el día en el mercado, ¿no? O sea, sí. ¿Qué veis en el Hombre, mercado? a ver, quien compra quiere comprar más barato, eso seguro. Quien quiera vender caro no venderá. Y para vender tendrás que ajustar el precio, eso seguro. Los que estamos comprando ahora tenemos la mentalidad de que tenemos que comprar más barato. Eso seguro. Habrá mucho más activo en el mercado. Yo creo que no creo que haya mucho más activo en el mercado. El que haya y se venda tendrá que ser a un precio menor. Pero mucha gente que puede aguantar no vender a un precio más barato. Lo que pasa es que para el mercado de Tico yo creo que sí que le va a ir bien esta corrección. Porque la gente estará más proclive a decir, oye, el precio real es este, si me lo pagan ahora y tengo necesidad, pues yo creo que sí, pero que no creo que haya mucho más volumen en el mercado, sino que lo que se venda se venderá más barato. Eso sí. O sea, yo estoy de acuerdo que tiene que haber una corrección, pero tiene que haber una corrección también porque muchas veces la expectativa del cliente está muy por encima de lo que luego acaba siendo el precio real, ¿no? Que, bueno, ¿cuál es el precio real de un inmueble? Es muy difícil, es lo que alguien esté dispuesto a pagar, pero sí que veíamos, como decía anteriormente, que generalmente la expectativa inicial del cliente, pues era muy alta, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos viendo ahora mismo es que sí que se está produciendo un poco de cambio en esa mentalidad, ¿no? Que la gente ahora pues entiende más cuál es el precio de mercado, ¿no? Y nosotros eso lo estamos viendo en el ratio de aceptación de nuestras ofertas, ¿no? Desde que ha empezado la crisis hasta ahora, pues hemos incrementado significativamente el porcentaje de oferta aceptada, ¿no? Entonces sí que yo estoy de acuerdo en que tiene que haber un ajuste. La pregunta es cuánto y por cuánto tiempo, ¿no? Esa es un poco la pregunta del millón. Y también depende mucho de las ciudades y de las zonas en las que estamos hablando, ¿no? Yo creo que la corrección en Madrid, Barcelona, en ciudades grandes en general, va a ser menor que en zonas pues
de la periferia o zonas costeras, etc., ¿no? Pero bueno, lo que sí estamos viendo nosotros es que sigue habiendo bastante movimiento, que yo creo que esa es la parte más positiva, ¿no? Que el volumen de transacciones, si bien se espera que en un primer momento pues, disminuya, pues porque oye, mucha de la gente que estaba pensando comprar una vivienda anteriormente, ahora mismo, pues o bien porque ha perdido el empleo o porque tiene la cabeza en otras cosas, ha decidido pues paralizar esa operación. Entonces, inevitablemente el volumen de operaciones caerá y también por esa regla de 3 pues será más difícil vender tu vivienda, ¿no? Y como comentábamos, pues oye, si es más difícil de vender tu vivienda tendrás que ajustar precio, ¿no? Para Tico, ¿eso qué significa? Pues son oportunidades, porque realmente, por una parte, la gente sabe que vender tu vivienda ahora es más complicado, con lo cual aprecia la oferta de Tico, que es una oferta inmediata, ¿no? y competitiva. Por otro lado, también hay una mayor digitalización, es decir, y esto lo estamos viendo, ¿no? La gente nos lo dice, oye, es que yo prefiero vendértelo a ti, que solo me haces una visita de inspección, a tener a gente entrando sin las medidas de seguridad, ¿no? Esto es algo que es muy particular de la situación y actual y va a ser algo momentáneo y espero que dure lo menos posible, pero sí que es verdad que la digitalización se está acelerando, ¿no? Entonces la gente ahora mismo pues prefiere una solución como Tico, en la cual con una sola visita puede vender su vivienda, ¿no? Y puede firmar el contrato de arras digitalizado. Y el notario, pues lamentablemente todavía no, pero esperemos que dentro de poco también se pueda digitalizar. Y prefiere esa situación más digital que una situación no más tradicional, en la que haya más contacto físico, ¿no? ¿No creéis que toda esta gente que se está quedando sin empleo o que se está quedando sin empresa, desafortunadamente esta crisis pues tan profunda en casi todos los sectores de la economía no va a tender a que la gente que tiene activos quiera convertirlos en liquidez y con lo cual pues ponga sus viviendas al mercado, etcétera? ¿Esto no va a pasar en los siguientes meses? Yo creo que sí, eso pasa ya. O sea, yo creo que lo más problemático es el que no tiene, o sea, la situación más dramática es para el que no tiene ese inmueble en propiedad, ¿no? Pero claramente sí, o sea, yo creo que hay la necesidad de liquidez en un momento de crisis en el que pierdes tu empleo, pues es más necesaria que nunca, ¿no? Y la verdad que para mí esto es también algo motivante, porque yo creo que estamos aportando una solución que no existía, ¿no? Oye, el que tiene una casa que es, sin lugar a dudas, el inmueble, el activo más valioso de la gran mayoría de los españoles, el que no puedas monetizar ese inmueble, pues hace que ya no valga tanto, ¿no? Entonces, para mí esa es una de las cosas más bonitas de Tico, es que conseguimos dar liquidez a un inmueble o a un activo que de no tener esa liquidez pues perdería mucho valor, ¿no? Al final tú piensas, oye, tengo acciones de Apple, valen mucho porque la empresa vale mucho, sí, pero también porque en cualquier momento yo las puedo vender en el mercado secundario, ¿no? Y conseguir ese dinero, ¿no? Entonces, para mí, el que con Tico seamos capaces de darle más valor a un activo ya de por sí muy valioso, pero muy, muy, muy líquido, ¿no? Como es el activo inmobiliario, pues yo creo que aporta mucho valor y en la situación actual aporta más valor todavía, ¿no? Y sobre todo ligado a que desde Tico no nos queremos aprovechar de la situación actual, o sea, no vamos a hacer ofertas más bajas porque sepamos que la gente esté en una mayor situación de necesidad. Nosotros hacemos nuestras ofertas de la misma forma, independientemente de que el que venda a nosotros tenga o no tenga esa prisa, ¿no? De hecho, es algo que no preguntamos o que no sabemos generalmente hasta que firmamos en notaría, ¿no? Lo que sí, que obviamente pues si los precios bajan, pues tendremos que ajustar nuestras ofertas porque al final si no, no las podremos revender, pero en ningún momento nos vamos a aprovechar de que, oye, haya gente con más necesidad para hacer ofertas más agresivas, ¿no? Oye, Ana, interesantísimo vuestra historia y os iremos siguiendo. A Eugeni, muchas gracias también y con todos los demás. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Venga, hasta luego, gracias. Hasta luego. Adiós, Ana, chao.
Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!